Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes bienvenidos al octavo webinar, Nuevos roles educativos para las y los estudiantes del área de la salud. Les recuerdo que estamos en un conversatorio denominado Una experiencia educativa que rebasa la distancia social. Este es el último de la primera serie de los webinars que se incorporaron en este conversatorio. Hemos estado trabajando todos los martes a las 10 de la mañana en diferentes actividades de este tipo. Particularmente tiene el interés de socializar entre los profesionales de la salud y entre los profesores una estrategia educativa que nos permita tener herramientas básicas para contender con la educación remota, con la educación a distancia y con la educación en línea ante una emergencia sanitaria. La maestra Celia Ramírez, quien se encarga de estas actividades y quien es la responsable de la planeación de este espacio, sí, el día de hoy no estará con nosotros, pero estamos atendiendo con mucho gusto esta situación. Bienvenidos a todos y sin más le pediría a la maestra Verónica Luna, quien es nuestra invitada, ella es coordinadora de innovación educativa de la CUAYED de la UNAM, es psicóloga de formación y trabaja en formación de profesores y de profesionales en el ámbito de las tecnologías de la educación y de la evaluación educativa. Le voy a pedir a la doctora Sofía Elena Pérez Humano, quien fungirá como moderadora de este conversatorio, que tome la palabra, no sin antes presentarla. La doctora Sofía Elena Pérez Humano es jefa de la División de Estudios de Posgrado de nuestra escuela. Ella recién asumió esa responsabilidad y moderará en este momento el conversatorio. Quiero darles algunas instrucciones a ustedes. Vamos a hacer, al finalizar la participación de Verónica, vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios y demás, que les pediré a ustedes que los pongan en el chat a mi nombre, dirigidos a mí, las preguntas que quieran hacer para que ustedes puedan obtener respuestas. Yo las clasificaré y las haré llegar a la conferencista del día de hoy. Sin más, doctora Sofía Pérez Humano, le cedo la palabra para que podamos iniciar con el conversatorio. Muchas gracias a todos por su asistencia. Buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida a este conversatorio, una experiencia educativa que rebasa la distancia social. Y el tema que se va a tratar en esta sesión son los nuevos roles educativos para las y los estudiantes del área de la salud. Sin duda la respuesta a esta pregunta es muy interesante porque la pandemia nos vino a cambiar todos los hábitos, lo que teníamos en las actividades cotidianas de la enseñanza-aprendizaje y la interacción que se tenía entre los docentes y los alumnos. Por eso es muy importante ahora identificar estas áreas nuevas que nosotros los profesores y los alumnos debemos de conocer. Nos acompaña como panelista la maestra Verónica Luna de Luz. Ella es psicóloga de formación, es maestra en Educación en Ciencias de la Salud por el posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. También fue colaboradora en el programa de Atención Integral a la Docencia de la Facultad de Medicina. Ha sido profesora titular adjunta e invitada en diferentes talleres de formación de profesores, tanto en modalidades presenciales como semipresenciales, relacionados con la enseñanza de la medicina, estrategias de aprendizaje activo, incorporación de las tecnologías en la enseñanza, en la relación profesor y estudiante, competencias socioemocionales, entre otros temas. Además, es profesora de asignatura en el Departamento de Informática Biomédica en la Facultad de Medicina de nuestra universidad y también es profesora del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas y Odontológicas en la universidad.
Actualmente es coordinadora de innovación educativa en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. Ustedes pueden observar por el perfil de nuestra participante que tiene una amplia experiencia en el tema que vamos a tratar hoy. Le agradecemos mucho, maestra Verónica Luna de la Luz, por su participación y pues le damos el espacio para que usted nos pueda compartir estos nuevos roles de los estudiantes. Bienvenida, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación, gracias por acompañarnos en esta mañana. Voy a compartirles la presentación que he preparado para guiar un poco estas reflexiones. En estos minutos vamos a hablar sobre cuáles son estos nuevos retos, estos nuevos roles que nos posicionan como profesores, pero también como estudiantes. ¿Cuál es ese nuevo rol del estudiante ante esta situación para que pueda continuar su aprendizaje? ¿Qué es lo que necesita hacer? Sin lugar a dudas, nos encontramos en un momento crucial de la historia. Un hito que nos está movilizando y quizá nos esté cambiando todos los ámbitos de nuestra vida. En esta charla voy a compartirles una serie de reflexiones, una serie de ideas en torno a estos nuevos roles que atañen a las y los estudiantes de la salud. Abordaré 4 puntos clave. El primero de ellos justo tiene que ver con los retos a los que se están enfrentando las y los estudiantes ante la pandemia, ante esta contingencia. Abordaré también un punto central, que es cómo está transformándose este rol, cuáles son las tareas que tiene el estudiantado para continuar con su formación profesional, y cerraré con un aspecto elemental, que es el vínculo entre el profesor en ciencias de la salud y el estudiantado. Comencemos por los retos a los que se están enfrentando. Cuando llegaron los primeros casos de COVID-19 a México, las autoridades educativas comenzaron a tomar decisiones. Paulatinamente, los centros educativos de todos los niveles públicos y privados comenzaron a cerrar sus puertas para las actividades presenciales, y en algunos casos dieron paso a la educación remota de emergencia, y en otros la decisión fue concluir abruptamente el semestre. En el caso de informática biomédica en la Facultad de Medicina, así fue. Esa decisión teníamos que evaluar con lo que teníamos, con lo que podíamos, en menos de una semana a los estudiantes. Eventualmente, la indicación por parte de las autoridades sanitarias también fue que, principalmente por motivos de seguridad, pues los estudiantes del área clínica debían abandonar los centros hospitalarios en los que se estaban formando, ¿no? Instituciones como la ANFEM, la AMC, pues se reunieron y tomaron esta gran decisión que afectó no solamente a la formación en el área preclínica, sino también en el área clínica. Y a unos pocos meses de ello, es posible afirmar que estos retos principales a los que se enfrentan las y los estudiantes tienen que ver de un primer momento en mantener una salud integral, lo que implica estar emocionalmente, mentalmente y físicamente equilibrados, que estén en óptimas condiciones. Es muy importante hacer notar que para ayudar a otros es necesario velar por la salud propia. Es muy probablemente muchos de estos estudiantes estén viviendo los efectos secundarios de la contingencia, el desempleo, la inseguridad, estas situaciones que salen de nuestro control. Este es el primer reto que me gustaría destacar. El segundo gran reto es, y es evidente, es continuar con su formación profesional. En las condiciones en las que se disponga, con lo que se tenga a la mano, y aludimos a la frase de se aprende lo que se puede con lo que se tiene. Los estudiantes tienen que hacer mano de sus habilidades creativas
para aprender realmente, tienen que ver cómo pueden subsumir estas situaciones de acceso a la infraestructura, de quizá de dominio de la tecnología, a componentes contextuales también y personales, como son el ambiente familiar, la situación personal, la situación anímica, la interacción con la familia, con los amigos. Y entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo poder continuar con su formación como profesional en salud? Otro gran reto es mantener una comunicación constante, una comunicación efectiva, no solamente con los profesores y los compañeros, sino también con la institución y con las instituciones en las que él pudiera en un momento dado participar. Que se encuentre en esta posición de saber qué acciones puede él involucrarse para continuar con esta formación integral. Y por último, el gran reto de utilizar sus conocimientos y competencias para el bienestar social. ¿Cómo vamos a hacer que los estudiantes utilicen sus conocimientos? ¿Cómo van los estudiantes a echar mano también de los conocimientos que ya han adquirido en su formación, sea una formación de los primeros años o ya que estén en los últimos años, para el bienestar social, para poder apoyar a la sociedad? Los retos son mayúsculos y es necesario reconocerlos para que actuemos, para que podamos actuar en consecuencia y podamos determinar cuál es ese rol que ahora atañe, que ahora tienen que plantearse las y los estudiantes en el área de la salud. Entonces, justo ahora hablaremos de esta transición de un estudiante que quizá en algunas épocas se haya visto como un estudiante pasivo, un estudiante que esperaba algunas indicaciones y ahora se mueve hacia un estudiante que tiene que volcar y reajustar, reposicionarse para repensar su formación profesional. Desde hace algunas décadas se ha puesto gran énfasis en la importancia de que las y los estudiantes en ciencias de la salud sean capaces de aprender a conocer, sean capaces de aprender a buscar información, de regular su propio proceso de aprendizaje, de aplicar ese conocimiento para la solución de problemas de la vida y también de su profesión. Que trabajen de manera colaborativa, que trabajen de manera ética, de manera responsable y comprometida. Y a la vez también mucho se ha hablado del enfoque activo del aprendizaje. Se ha buscado dejar la tradicional cátedra magistral para dar oportunidad a que los estudiantes se responsabilicen de su proceso de aprender con la mentoría de los profesores, ya sea en áreas de formación preclínica o en la clínica como tal, pero este es el momento clave que implica ahora más que nunca que el estudiante fortalezca sus habilidades de autodisciplina, eche mano de sus habilidades para aprender de manera autónoma, activa y participativa, que aplique sus habilidades de análisis crítico y de reflexión y que trabaje colaborativamente con sus compañeros y el personal de salud. Estos enfoques en realidad no son nuevos y no estoy diciendo nada nuevo, ni siquiera en cuanto hablaba sobre cómo es este estudiante en ciencias de la salud o cómo sería este estudiante ideal, cómo tendría que formarse, en qué términos de competencias, ni tampoco del enfoque activo del aprendizaje. Esto no es una situación nueva. Sino que ahora es importante hacerla notar y destacar que es el momento clave para que los estudiantes se posicionen como estos aprendices que realmente están comprometidos por aprender. Ahora más que nunca es necesario que se vislumbre ese rol de este estudiante. En este sitio podrán encontrar también información que alude a estos aspectos, al aprendizaje activo en el tiempo de la COVID-19. Cómo en estos momentos ha resurgido, se ha hablado mucho de esto,
dadas las condiciones que tenemos actualmente. Es clave que en estos momentos el estudiante se posicione también en un rol que le permita salir de la zona de confort, que tenga un pensamiento flexible y también sea creativo. Sea creativo para que, como decíamos hace un momento, aprenda lo que pueda con lo que tiene en la mano. Entonces, que todas las herramientas que tiene pueda él volcarlas para su aprendizaje y su formación. También es un momento clave para ejercitar y desarrollar la tolerancia a la ambigüedad, para desarrollar la resiliencia, este factor importante de si nos vamos a enfrentar y nos estamos enfrentando a un evento adverso, situaciones que no nos gustan, que nos incomodan, que nos hacen sentir anímicamente mal, incómodos, pero salir fortalecidos de estas situaciones es lo importante. ¿Qué es lo que tenemos que ver para aprender, para fortalecernos de las situaciones? Dando mano de un pensamiento creativo, de un pensamiento que implica vislumbrar diferentes propuestas de solución y escoger algunas de ellas y ponerlas en práctica. Y entonces un ir y venir en qué estrategias voy a utilizar para aprender, cómo me voy a acercar a la comunidad, cómo voy a acercarme para con el profesor. También es importante que el estudiante vea que ahora más que nunca necesita aprender del error. ¿Nos vamos a equivocar? Sí, nos equivocaremos sin lugar a duda, pero es importante visualizar ese error y no recriminarnos, aprender más bien de ese error. Y aquí se apela mucho a la teoría del aprendizaje a partir de los errores, ¿no? Me equivoqué y en qué puedo mejorar, cómo lo voy a hacer mejor la próxima vez. Y en este aspecto también es clave hablar sobre cómo el estudiante puede aportar a la sociedad y qué tareas puede realizar para aportar a la sociedad. En pocas palabras, la función del estudiante en ciencias de la salud, veíamos en estos momentos, es que reflexione, que actúe, que cree y que construya saberes personales y sociales en los diferentes contextos en los que le sea posible. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que si ya hablamos de un estudiante reflexivo, autónomo, capaz de analizar críticamente, pero entonces, ¿qué tiene que hacer? Porque de repente vemos así los roles que se quedan quizá en un ambiguo, pero vayamos a actividades, a tareas básicas que es necesario que haga el estudiante. Aquí necesitamos vislumbrar dos aspectos, dos elementos clave. Que el estudiante se encuentra a lo mejor en un nivel de desarrollo formativo en el área clínica o a lo mejor se encuentra en el área preclínica. Es necesario posicionar, que el estudiante se posicione y diga, yo soy del área preclínica y a mí me alcanzo a hacer esto por mi dominio, por mi competencia. También es importante que visualice qué tipo de conocimiento, qué tipo de información es la que principalmente se está detonando en alguna determinada asignatura que él necesita aprender. Si es un conocimiento tipo teórico, si es un conocimiento de tipo procedimental, aludiendo a que la actitudinal, el desarrollo de valores, está en cualquiera de estos dos, tanto en el nivel teórico como en el nivel procedimental. Una vez que ya tengamos esto posicionado, que el estudiante haya hecho esta reflexión de cuál es el nivel de competencia que tiene, entonces es importante que comience a organizar sus actividades, que vea de qué manera puede monitorear el logro de sus proyectos, el logro de sus actividades, desde la más nimia hasta la más compleja, que vea cómo la va a organizar. Me imagino como una especie de detective que entonces va teniendo estas paredes con los diferentes proyectos en los que se va a involucrar y entonces va poniendo fechas, bitácoras, va teniendo una agenda que le permita dar seguimiento a esas actividades.
En informática biomédica me gusta mucho hacer esta analogía entre ellos, entre los estudiantes de ciencias de la salud, los estudiantes de medicina en este caso, y un detective justamente, un detective que tiene que analizar y buscar información, conectar datos, conectar información, buscar no solamente información en el paciente, sino también buscar información en las bases de datos sistematizadas, indexadas, y entonces comenzar a conectar. Y los resultados de esto tendrían que ser los diagnósticos, los tratamientos, los pronósticos de los pacientes. Y entonces, en este caso, apelamos a lo mejor aplicaciones móviles que les permitan organizar esas actividades de integración y de análisis. Aplicaciones como Google Keep, que lo tenemos a la mano si tenemos las aplicaciones de Google, y también Trello, que es muy útil para dar seguimiento a los proyectos. Otro elemento importante que de hecho yo destacaría como uno de los principales, quizás sea por mi formación, es que los estudiantes se permitan tener estos momentos de ejercicios de introspección. Que los estudiantes tengan esta posibilidad de examinarse y de determinar cuál es el estado de ánimo en el que se encuentran, cuál es la emoción que están experimentando en un determinado momento, bajo una determinada circunstancia, ya sea una circunstancia personal o ya sea una circunstancia formativa. Pero lo importante es que logren identificar esas emociones para poder trabajarlas, para poder abordarlas y no esconderlas, no mitigarlas, no hacer como si no existieran. Esto es muy importante. También es en esta labor de formación y de difusión de la información, los estudiantes en cualquiera de las áreas en las que se encuentren y de acuerdo a su nivel de competencia, necesitan involucrarse con su comunidad. Involucrarse con su comunidad, que implica diseñar y difundir información sobre la COVID y sobre otros padecimientos. Recordemos que ahorita el foco sí está en la COVID-19, pero también que los estudiantes puedan trabajar en colaborar, en difundir información sobre la prevención, el manejo de otros padecimientos, sobre la nutrición, sobre la salud mental de la comunidad, de la sociedad. Para eso pueden utilizar aplicaciones como Canva, aludiendo a principios también de diseño como aquellos planteados desde la psicología cognitiva, como los de Mayer, los principios de Mayer. También es clave que se involucren en equipos multidisciplinarios que les permitan apoyar en acciones de atención para pacientes y familiares, que les permitan tener esta visión holística de la situación, de las circunstancias, de diferentes padecimientos, que se involucren activamente en estos equipos y que de estos equipos pueden surgir acciones como las antes mencionadas de difusión, de diseño y difusión de información. Es clave que en estos grupos también se propicie el análisis de casos clínicos, no solamente del foco, del padecimiento foco, que es la COVID, sino de otros tantos, que participen en este análisis clínico constante, en esta perspectiva de continuar desarrollando su pensamiento crítico, su juicio clínico, la toma de decisiones. Otro elemento que es muy importante ahora es la comunicación a través de las redes sociales. Y no solamente la comunicación, sino vean cómo el trabajo en grupos de diferentes disciplinas puede hacerse también en estas redes sociales que le permitan continuar aprendiendo. Puede encontrar algunos sitios de su interés o algunas personas, algunas asociaciones o grupos de su interés que le permitan seguir aprendiendo. Que posteen información novedosa, información actualizada, para incluso diseñar esta información y apoyar a comunidades quizá lejanas a través de las redes, ¿no? Otro aspecto clave es dedicar unos minutos al día a leer críticamente notas sobre la COVID. Esto les permitirá mantenerse actualizados, mantenerse al día. Y entonces
ahondar en estos procesos de apoyo a la comunidad. Entonces, ellos son también profesionales en formación que pueden ser capaces de educar en salud a la población. Es importante que también se preparen para atender a pacientes y a familiares con diversas enfermedades. En este momento no los pueden atender quizá, pero es importante que se preparen para ello, que se preparen mental y físicamente para ello. A lo mejor en términos de procedimientos necesitan utilizar otro tipo de estrategias, otro tipo de habilidades y pueden acudir a algunos centros de simulación, quizá en la medida en lo que se pueda y en lo que se permita con las medidas pertinentes, pero necesitan prepararse, vislumbrar ese futuro que va a llegar en un determinado momento. Y también conocer estrategias como lo son la telesalud. Es aquí un aspecto que también ha resurgido, un concepto que ha también tenido un gran auge en esta época. Y es importante, sin lugar a dudas, que los estudiantes se preparen en la atención de pacientes con este padecimiento foco para su futura inserción en el ámbito hospitalario. Que conozcan de qué manera se presenta, de qué manera se previene, de qué manera pueden abordarlo, de qué manera pueden trabajar con los estudiantes y con los de su mismo grado, de los grados más abajo, de los grados más arriba, con familiares, en fin, con toda la población. En un futuro van a estar insertos en este contexto hospitalario y necesitan atenderlos, necesitan apoyarse entre sí, generar estas redes de colaboración y de apoyo social. Pero ¿cómo va a realizar el estudiante todas estas actividades? Seguramente se estarán preguntando. ¿Él solo lo hará? ¿Necesitará apoyo de alguien? ¿Cómo lo va a hacer? Es probable que algunos estudiantes tengan las habilidades, la infraestructura, el dominio tecnológico para hacerlo y tengan esta habilidad de búsqueda de información y conozcan diversos grupos y es más, ya lo están haciendo. Pero otros, y lo ideal aquí es apoyarles, como son todavía estudiantes, al ser todavía estudiantes necesitan el apoyo de los educadores en ciencias de la salud. Necesitan que los estemos apoyando, monitoreando, regulando, ayudándoles a que regulen su aprendizaje. Es así que abordaré el último punto de esta charla, el vínculo entre el profesor en ciencias de la salud y el estudiantado. Les invito a que por unos minutos hagamos este ejercicio reflexivo. De repente nos hacemos esta pregunta de ¿qué es lo que por ahora no es posible que hagamos? De repente nos hacemos esta pregunta y nos la pasamos horas diciendo es que esto no se puede hacer, no se puede, no es posible aquello, yo extraño tener mis clases presenciales, los estudiantes no pueden esto, antes yo hacía aquello. Piensen en estos minutos, ¿qué es lo que por ahora no es posible hacer? Y ahora piensen, por favor, en qué sí es posible hacer. ¿Con qué recursos cuentan? ¿Con qué apoyos? Quizá una institución que nos esté apoyando, que está al pendiente de nosotros, que está al pendiente de los estudiantes, que hay vasta información en Internet, que hay diversos medios de comunicación y que facilitan algunas actividades como estas, que hay algunos medios que son rápidos como una llamada y otros más tardíos como un correo electrónico. Este ejercicio inicial de visualización nos permite echar mano de nuestro ser creativo nuevamente, pero ahora como profesores, que veamos cómo nos vamos a adaptar a las circunstancias. ¿Qué es lo que tenemos y qué podemos hacer con eso que tenemos? Y sí, añorar lo que no podemos hacer, pero no lamentarnos mucho tiempo, no lamentarnos y decir no lo voy a hacer, sino más bien
ver qué sí es lo que puedo hacer y entonces echar mano de esta postura creativa y diseñar una estrategia que me permita atender una de mis funciones como educador en ciencias de la salud, atender a los estudiantes, que me permita apoyar, acompañar, formar al estudiantado en ciencias de la salud. Y es aquí donde es clave el vínculo entre el profesor y el estudiante. Y los estudiantes, que implica que ambos se comprometen en las acciones de enseñanza y aprendizaje. Y por tanto, se posicionan como, esta frase me encantó, mediadores activos que desde el hacer reconstruyen críticamente su propia teoría y participan en el desarrollo significativo del conocimiento, de las habilidades, de la interacción, se comprometen y son capaces de activar y de difundir, de diseñar y de involucrarse. Todo esto con una capacidad entre los dos de convivir en un clima digital de confianza, en un clima de respeto, que existan códigos de etiqueta digital y ahora apelamos a estos códigos de reglas de juego, también podrían llamarse como la netiqueta. Entonces aquí les dejo un enlace para que conozcan estos elementos de lo que es la netiqueta. Es fundamental que como educadores de ciencias de la salud planifiquemos el proceso de enseñanza y aprendizaje. Ahora más que nunca necesitamos planificar, estructurar, dar esta sistematización a lo que vamos a hacer. Sí, va a cambiar a lo mejor la siguiente semana. Tenemos un plan y no funciona el plan por alguna situación técnica o alguna otra situación fuera de nuestro control, pero tenemos un plan a seguir. Y este plan A va a permitir darles a los estudiantes lo que decíamos al inicio, esta organización también de actividades, que ellos sepan qué actividades van a realizar en determinadas asignaturas, el nivel de complejidad, cómo se van a involucrar en ella, qué es lo que necesitan para hacerlo. Esta planificación que hagamos como profesores les va a ayudar a los estudiantes a tener claridad en hacia dónde ir. Necesitamos incluir actividades como aprendizaje basado en problemas. Esto tampoco es nada nuevo, pero no dejemos de lado esta actividad que nos permite el análisis y el estudio independiente de los estudiantes. Necesitamos también presentar casos a los estudiantes, buscar que ellos sean capaces de integrar, de reposicionarse en simulaciones virtuales, en WebQuest, en aprendizaje basado en proyectos, en aprendizaje basado en investigación, que incursionen en diferentes estrategias. Pero cuidado, es importante que si adoptamos una, nos quedemos con una, no pretendamos llenar nuestro plan de diversas herramientas, de diversas estrategias, porque entonces nos vamos a saturar y vamos a saturar a los estudiantes. Entonces buscamos el justo medio que nos permita a nosotros manejar la actividad educativa, y también a ellos su actividad de aprendizaje. Pero también cuidemos que se logren los objetivos, que sean actividades que realmente tengan un sentido para los estudiantes. Necesitamos, como profesores, utilizar situaciones sociales relevantes en las que los estudiantes movilicen sus conocimientos previos y busquen información nueva. Plantearles casos en los que se utilizan diversos tipos de información, no solamente sobre nuestro foco clave, que aquí les presento un sitio que tiene diferente información sobre las especialidades y los temas. Van a encontrar información de anatomía, de fisiología, de bioquímica, de cardiología, sobre el padecimiento foco. Pero también es importante que apelar a otro tipo de padecimientos. Necesitamos, como profesores, generar experiencias metacognitivas que permitan que los estudiantes reflexionen sobre sus propios conocimientos, que reflexionen sobre sus propios pensamientos, sobre
¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo van a hacer? Utilizando preguntas como, ¿tienes claridad sobre la actividad? ¿Consideras que es una tarea difícil? ¿Necesitas algún tipo de estrategias complementarias o compensatorias para realizar mejor esta lectura o esta actividad? ¿Tienes curiosidad e interés en realizar la actividad? ¿Qué estrategias cognitivas necesitas o crees que necesitas para cumplir la tarea? Fomentar este tipo de experiencias metacognitivas en los estudiantes les permitirá a ellos adoptarse como, lo decíamos en el aprendizaje activo, como aprendices autónomos, como aprendices activos, aprendices reflexivos. También es importante hacer que los estudiantes realicen actividades que les permitan mantenerse activos. Y en este enlace podrán encontrar diferentes actividades como el trabajo en grupos, la participación activa y constante a través de encuestas, la reflexión que se puede ir generando durante una sesión síncrona, que aquí lo ideal respecto a las sesiones síncronas es que sean sesiones breves, importantes, que se graben y que estén disponibles para los estudiantes, para quienes no pueden conectarse en un momento, en ese momento, y que puedan visualizarlas después, pero no se pierdan de lo que aconteció en esa sesión síncrona. Aquí, elemental es mantener la comunicación constante. Definir qué medio van a utilizar para comunicarse con los estudiantes. Si van a utilizar redes sociales, utilizar únicamente esa, o a lo mejor también utilizar 2 redes sociales. Tenemos un taller en el que estamos trabajando en Twitter y también estamos trabajando con Telegram. Entonces hay estudiantes profesores en este caso, que no tienen posibilidad de tener Twitter, no quieren tener Twitter, quizá algunos, y es muy respetable, y utilizan Telegram, y al revés, quienes no desean tener Telegram, utilizan Twitter. Entonces, diversificamos un poco también, apelando a que pues tienen que ser redes que nosotros tengamos la posibilidad de utilizar, de manejar y de apoyar también a los estudiantes sin que sean tantas, pero también tener disposición de tener varias. Enviar mensajes alentadores que les permitan a los estudiantes saber que nosotros estamos acompañándolos, que estamos siguiéndolos su progreso, que le estamos que estamos siendo parte de este grupo social importante para ellos. Es necesario que les invitemos a hacer de la crisis una oportunidad, en un continuo aprender y crecer, y con ello que comencemos a propiciar una sensación de seguridad óptima para el aprendizaje. Así, para terminar, es importante que como profesores nos preparemos para brindar apoyo en caso de que se presenten estudiantes con un proceso de duelo quizá, o con situaciones emocionales vulnerables. Existen diversos cursos como este que les muestro aquí de Coursera, que les permitirán abundar en algunas estrategias de aproximación psicológica sin llegar a ser un nivel de terapia. Somos parte de este grupo de los estudiantes, y quizá recibamos algunos que nos cuenten su situación emocional, su situación familiar, y pues sí es necesario que sepamos cómo abordarlos. Ahora mismo también estamos trabajando con un taller de regulación de las emociones a través del arte para profesores, en donde estamos propiciando que también se generen este grupo de contención entre ustedes, profesores, y también que ustedes sepan cómo abordar las temáticas emocionales en el aula. Y bueno, para terminar, es importante recordar, diversas asociaciones lo han mencionado, la ANFEM, y que tanto profesores como estudiantes somos parte de la respuesta sanitaria ante la COVID, y es momento de actuar. Muchas gracias. Gracias, maestra Verónica.
Sin duda una conversación muy interesante. Quisiera retomar algunos de los puntos que usted señaló en su ponencia con relación a los roles que actualmente deben de realizar los estudiantes. Y uno de que quisiera destacar es el desarrollo integral de este estudiante implica no descuidar su salud, que debe de estar también muy pendiente de su autocuidado en los aspectos físicos, pero también en los aspectos emocionales, ¿no? E identificar ese ejercicio que decía de introspección que le permite identificar si no está saturado de actividades, identificar qué estrategias puede utilizar para organizar ese trabajo. Y es importante que lo pueda hacer porque obviamente sin esa salud emocional o salud mental, pues también eso repercute directamente también en su enseñanza y en el aprendizaje. Otro de los retos que usted señalaba es la oportunidad que el estudiante tiene de desarrollar habilidades creativas con el uso de los recursos también a su alcance y en ese sentido cómo los profesores necesitamos estar muy al pendiente de las características de nuestros estudiantes para identificar quiénes tienen más riesgo, digamos, de abandono, quiénes son más vulnerables por las propias circunstancias que están viviendo para no perderlos de vista y apoyarlos de acuerdo a sus características. En ese sentido, la comunicación con el profesor, con los estudiantes, con las autoridades de las instituciones educativas es fundamental. Y algo también encomiable es que el estudiante tiene que identificar de manera individual o de manera grupal su participación para el bienestar social. Ya comentaba usted con relación al trabajo educativo que particularmente en el caso de las enfermeras podríamos realizar con la formación o la educación para la salud en la comunidad, a los usuarios o a nivel incluso institucional. Esto implica pues los cambios de roles, ¿no? Tanto del docente como del estudiante en ese sentido de tener cualidades o habilidades que necesita practicar como la resiliencia, el pensamiento creativo, el aprender del error, son tan solo algunas de estos aspectos que usted señaló. Quisiera retomar esta información porque obviamente hay una diada, es el profesor-alumno y nos falta el contenido, ¿no? Que son como los tres elementos centrales en la enseñanza-aprendizaje. Y para profundizar un poquito más en lo que usted conversó, me gustaría preguntarle cuáles son algunas características del proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo en ciencias de la salud y cómo es que vamos a entender este término efectivo. Si le escuchamos. Gracias. El término efectivo podemos aludir, podemos decir que tiene que ver con este impacto que podamos tener en el estudiante, en su formación integral, como lo veíamos, pero también ese impacto que tenga a nivel profesional, a nivel de atención de los pacientes, a nivel de atención a la comunidad. Entonces, se ha hablado ya en diferentes ámbitos sobre las competencias que debe tener un profesional de la salud y se asume a un estudiante un proceso de enseñanza efectivo que es el que es capaz, el que posibilita que el estudiante desarrolle estas competencias de manera integral, que desarrolle la comunicación efectiva, el aprendizaje autorregulado, las habilidades para la vida, pero también la toma de decisiones, el juicio clínico, la salud pública, la ética profesional. Entonces vemos como un todo. Es este proceso de enseñanza-aprendizaje que nos permite lograr este profesional competente. ¿Cuál sería la estrategia? La planificación de diferentes actividades que permitan que el estudiante se involucre y que nosotros como profesores monitoremos, actualicemos, que estemos al pendiente de los estudiantes, que seamos capaces de organizar, de apoyarles, de guiarles, aludiendo a diferentes perspectivas, desde las perspectivas humanistas, como la que mencionaba hace rato, como la perspectiva constructivista, ¿no? Cómo vamos a ayudar a que el estudiante descubra en un ambiente, en el ambiente que tiene, pueda incursionar en este aprendizaje por descubrimiento.
Usted sabe que para nosotros, los que estamos en el área de la salud, en este caso las enfermeras y enfermeros, es muy importante el desarrollo de habilidades clínicas. Y con esta pandemia, obviamente, la manera natural como habían sido aprendidas y adquiridas se modificó. En ese sentido, ¿cuáles son algunas de las estrategias que usted puede plantear para este desarrollo de habilidades clínicas? El uso de las simulaciones es muy importante. Hay diferentes estudios recientes que ahondan en cómo la simulación en los diferentes niveles no se necesita una acción compleja en un centro de simulación como tal, sino que apoyemos a que se generen casos clínicos que estén a lo mejor videograbados, que los profesores que puedan estar en el contexto hospitalario puedan tener la oportunidad de solicitar el apoyo de algunos otros estudiantes y que los preparen en este sentido de los pacientes simulados estandarizados, que también trabajen en análisis de casos, eso también es muy importante. Ahora, es importante formularlos, tenerlos muy claros de cómo se les van a hacer llegar a los estudiantes y utilizar a lo mejor estrategias como la web quest o la mini quest, que son estrategias que nos llevan de la mano para el análisis de una tarea, para el análisis de un problema, que permiten o que indagan en la búsqueda de información, que plantean esta buscar información, el estudio independiente y la integración, el análisis de la misma información. Entiendo la importancia que tiene el desarrollo del vínculo, ¿no?, entre el profesor y alumno, y algo que también quisiera destacar es lo que usted comentó, que se tienen que tener sesiones, digamos, síncronas, pero que estas deben de ser breves, no tener la idea de que vamos a pasar las horas conectados de manera sincrónica con los estudiantes, sino más bien dejar las actividades muy claras a través de esa sesión virtual que se tengan con ellos, y entonces promover esas habilidades que usted señalaba, su pensamiento creativo, el ir en búsqueda de todas las estrategias de aprendizaje que ya usted señalaba, algunas de las propuestas que se pueden utilizar, incluso de aplicaciones que le permitirán organizar su conocimiento. Y en ese sentido sí quisiera preguntarle, que tiene que ver con el aspecto también emocional, para como cerrar esta conversación, no pasarlo por alto. ¿Qué podrían hacer los estudiantes para manejar las diferentes emociones que presentan durante este proceso de enseñanza-aprendizaje? Ya usted señalaba el manejo de la ambigüedad o de la incertidumbre, que es fundamental. Tiene que ver también con el contagio, que a veces puede ser muy cercano en su familia, o el miedo en algún momento de contagiarse, porque finalmente es una pandemia que va a llevar mucho tiempo y que, como van dándose las cosas, nos están indicando que pues así como vino para quedarse, y hay mucho todavía por aprender acerca de ello. En este sentido, ese aspecto emocional, ¿qué recomienda para los estudiantes? Nuevamente reitero la importancia de hacer ejercicios de introspección, pero que no solamente se queden ahí, sino que también puedan ser capaces de utilizar diferentes estrategias que les apoyen, que busquen círculos de confianza, que hagan este vínculo más estrecho con sus amigos, con su familia, que busquen estas redes de apoyo social que van a estar ahí, de apoyo social y contención. Que busquen también estrategias como actividades recreativas, lecturas que a ellos les vengan bien, y nosotros apelamos mucho al manejo del arte, a la apreciación y a la creación artística para solventar las emociones, tanto las negativas y también expresarlas como las positivas, como podemos encauzarlas para tener un manejo concentrado y un manejo realmente que nos permita poder atender y poder actuar en nuestro ser profesional. Entonces, es muy importante que los estudiantes tengan
un grupo de apoyo, un grupo de apoyo social, y que estén en constante contacto con este grupo, y que los profesores tengamos esta mirada muy, muy sensible para estos estudiantes que puedan estar en situaciones vulnerables, para poder canalizarlos en las respectivas áreas. Y hacerles ver que si necesitan terapia, si necesitan un abordaje psicológico especializado, está bien que lo vean y que lo puedan acudir al mismo, que no lo vean como una cuestión tabú, que solamente determinado grupo va a ir porque tiene determinadas características negativas, ¿no? Sino que todos podemos necesitar en un determinado momento acudir a un apoyo psicológico. Y está bien requerir apoyo. Mucho su participación. Sin duda nos deja diversos elementos a considerar en el próximo semestre, tanto de la participación de nosotros como profesores, pero también de esa relación que se establece con los estudiantes y la manera de abordar el contenido ahora ya de modo diferente a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Muchísimas gracias por su participación, y voy a dejar la palabra a la maestra Rosa Zárate porque sin duda tiene preguntas del público. Muchas gracias. Gracias, doctora Sofía. Muchas gracias. Y bueno, pues sí, en efecto, los participantes han estado muy activos en el chat. En principio hay una serie de felicitaciones, maestra Verónica Luna, sobre su participación, y me voy a concentrar en algunas preguntas que el público ha planteado. En particular, hablan de esta retirada de los estudiantes de los escenarios clínicos, cuál es su perspectiva. Lo definen como que no esa situación de haber retirado a los estudiantes habla de que no teníamos, que las universidades los retiraron porque no teníamos la seguridad en su formación, y esa es una pregunta. Si deberíamos de reevaluar ante una situación o próximas situaciones de emergencia sanitaria, si esto es lo más positivo o no. Para ellos son algunas de las preguntas que hacen en torno a los hospitales. Y cómo acercar también cómo lo plantea usted, cuál es su visión desde el escenario en el que usted trabaja, que es el área de ciencias de la salud, particularmente con estudiantes de medicina, pero también esto aplica para estudiantes de otras disciplinas de la salud, ¿no? Entonces, esa sería una. Otra pregunta que nos mencionan es cómo acercar a la institución educativa, en este caso, ¿qué estrategias propone para que la institución educativa esté más cerca de los estudiantes y de los profesores? ¿Qué estrategias deberíamos hacer para que ellos no se sientan solos, que la institución no está apoyando y demás? ¿Qué estrategias podríamos plantear? Y la última, Vero, que si podrías compartir las ligas de algunas propuestas que haces, como el mini quest o quest web y demás, para poderlas tener, incluyendo algunos otros que tú comentaste. Sí, claro, les haré llegar la presentación. Si desean, pueden ahí poner también los enlaces, y les incluyo estas estrategias que les comentaba. Respecto a la primera pregunta, que tiene que ver con la retirada de los estudiantes de los ámbitos hospitalarios, sí tuvo que ver con una cuestión de seguridad para ellos, principalmente de contagio, y también cómo continuar con su formación. Recordemos que en los ámbitos hospitalarios su principal función pues es la atención a los pacientes, y en estos momentos pues el foco central pues era la atención a ellos. Entonces, incluso los mismos estudiantes del ámbito de especialidad de las residencias, se torna importante la atención a los pacientes y preponderantemente a ellos, su salud
velan por la salud de los pacientes. Entonces, pues sí, era importante retirar a los estudiantes de diferentes grados y nivel de competencia en el área de pregrado para poder dar paso a la atención cauta de los pacientes. Esto fue una situación que vino desde las autoridades sanitarias. La ANTEM abogó porque así fuera y en realidad esto fue lo mejor para esos momentos. Eventualmente sí es necesario que tanto los profesores como el personal de salud, el personal sanitario, estemos preparados para este tipo de emergencias, que no van a ser las únicas, no va a ser la primera, quizá eventualmente haya algunas otras, y necesitamos sí prepararnos en todos los aspectos de infraestructura, de apoyo, de dominio, de conocimiento, de dominio tecnológico para esto. No sabemos si vaya a ser igual o vaya a ser de otra manera. Esto es cuestión de la incertidumbre, vaya, el mundo incierto en el que estamos viviendo. Pero lo que sí nos lleva es que tenemos que dar cuenta de que necesitamos actuar. Y sí es importante que vean los estudiantes que es posible hacer algo, que a lo mejor en la Facultad de Medicina terminamos las actividades abruptamente. Desde mi punto de vista, quizá haya sido una decisión muy, muy abrupta que no permite ver que hay otras posibilidades para seguirse formando en el área de preclínica. En el área de ciencias básicas podríamos haber hecho justo a mano de nuestros ámbitos virtuales, de nuestros ambientes digitales para poder la formación, pero no fue así. Entonces, creo que estamos en el momento clave para prepararnos para ello. Continuar con nuestra formación sería lo ideal, tanto nuestra formación como profesores, como con miras a la formación de los estudiantes. Por otro lado, ¿cómo acercar a la institución o cómo ayudar? ¿Qué estrategias puede hacer la institución para ayudar a que se mantengan más cercanamente con los estudiantes? Esto es muy importante. Es primordial que la institución se mantenga en comunicación con los estudiantes a través de diferentes actividades. Actividades tanto recreativas, que permitan este esparcimiento, sí, del estudiante, pero también actividades formativas, actividades como de este tipo de webinars que le permitan mantenerse actualizados desde diferentes padecimientos y también a través de redes sociales. Pueden utilizar las diferentes redes sociales aquí en la institución, si tiene posibilidad de usar Facebook, Twitter, Telegram, como lo ha hecho en la Facultad de Medicina, que nos aportó de diferente tipo de información a través de Telegram y a través de otras tantas redes que podemos hacer que no solamente los estudiantes se mantengan comunicados en términos de lo que está aconteciendo en su institución, sino también de lo que puede acontecer en la comunidad, en la sociedad, en el país y a nivel internacional. Y que a lo mejor realicen concursos, que realicen actividades lúdicas, juegos, rallies virtuales, que involucren y que impliquen en la formación de los estudiantes. No solamente en el aspecto recreativo, sino también en el aspecto formativo. Creo que esas dos áreas son importantes para la formación e integración de los estudiantes. Muchas gracias. Hablan también algunos de los participantes de cómo enfrentar un nuevo reto en el siguiente semestre, cuando también las dificultades de los ingresos y las debilidades que muchos de nuestros estudiantes cuando ingresan a una licenciatura tienen. Por ejemplo, en las tecnologías, en el aprendizaje autónomo, en la escritura y demás, que cómo podríamos enfrentar este reto, si sería posible hacer poner a todos en el mismo nivel antes de iniciar con un nuevo reto, ¿no? Porque ya sabemos que traen debilidades o deficiencias tecnológicas y además de aprendizaje autónomo, que es una de las actividades
o de las acciones más importantes para enfrentar esto en el nuevo rol del estudiante ante una emergencia de esta naturaleza. Entonces, ¿cuál sería tu opinión, Vero, en relación a esto, ¿no? ¿Cómo enfrentar a los nuevos, a los que vienen? Sí, claro. Aquí lo importante es comenzar desde el primer día con esta generación de un clima socioafectivo positivo. ¿Por qué es importante esto? Porque igual que como lo hacemos en el apoyo psicológico, necesitamos, y como lo hacen también en el apoyo, en la atención en medicina, necesitamos generar esta confianza para que el estudiante nos diga la verdad. En el caso de los pacientes, pues nos tienen que decir la verdad sobre su padecimiento, pero en este caso necesitamos que los estudiantes se sientan con esta confianza de decir, no lo sé, no tengo tal dispositivo, no tengo posibilidad para. Recordemos que también aquí existen otros factores, ¿no? Que otros fenómenos como el bullying digital y pues a lo mejor ellos se sienten con este temor de poder expresar que no saben, que no pueden, que no tienen por la situación con los pares. Pero es aquí en donde los invito a que como profesores veamos qué estrategia vamos a plantear para ese primer día de clase, cuando los conozcamos, ese primer día de sesión síncrona, para que al conocerlos podamos generar este ambiente en el que ellos se sientan con esta confianza de contarnos qué es lo que tienen, cómo están, qué es lo que no tienen, qué es lo que pueden, qué es lo que no pueden. Va a haber habilidades que sin lugar a duda van a estar siempre, tanto en las sesiones presenciales, aparecen estas situaciones. En situaciones de este tipo, perdón, que los estudiantes tienen ciertas deficiencias en determinadas áreas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Identificándolo. ¿Cómo podemos hacer para identificarlo? A través de formularios de Google, podemos hacer uno en el que nos permitamos enviárselos y que ellos lo respondan con este conocimiento previo que deberían ellos de tener para definir en dónde vamos a partir. Pero es importante que lo hagamos después de haber generado este clima socioafectivo. Si lo hacemos antes, corremos el riesgo de que el estudiante nos diga que sí sabe todo y que no sea honesto. Necesitamos que primero vea que vamos a utilizar esta información con fines para su mejora, con fines para que podamos estructurar y generar justo esta diada de generar una estrategia efectiva para su aprendizaje. Entonces, una vez que generemos este clima, enviamos los formularios que a lo mejor no tienen que ser como tal un examen de opción múltiple, en donde le digamos, haz esto y qué tipo de conocimiento tiene sobre ABCD, sino que le hablemos a que nos cuente cuáles son sus experiencias pasadas en términos formativos, qué dominio tiene de la tecnología, qué posibilidades tiene, el manejo de habilidades escritas, de lectoescritura, si se considera un estudiante regulado, un estudiante capaz de organizar su tiempo. Y en ese momento, entonces, ir identificando a los estudiantes, no con fines de etiquetarlos y decir, este estudiante es así, este estudiante, sino con fines de apoyarlos. Y entonces, buscar información y recursos que les permitan a ellos resarcir esas deficiencias. Sí, la infraestructura, los recursos de infraestructura, pues a lo mejor nos dicen, tengo una computadora compartida con 5 hermanos y no puedo conectarme más que a las 2 de la tarde, de 2 a 3, y entonces ahí es en donde viene el factor creativo, tanto nuestro factor creativo como el de ellos, para poder diseñar una estrategia la mejor para continuar con su formación. Okay, ¿Me puedes seguir platicando? Muchísimas gracias. Sí, de verdad es apasionante el tema. Creo que es una preocupación de todos los que estamos en este webinar. Dejo, por favor, Vero, si puedes compartirnos tu dirección electrónica y todos los materiales que nos estás proponiendo. Me parece muy acertada las diferentes propuestas que nos hacen. La mayoría de la información que viene o de los comentarios en el chat están en relación de excelente material, si lo vamos a compartir y demás. Ya les pusimos que sí se va a compartir en la página y sin problema. Ahí tienen su correo para que ustedes puedan, si tienen alguna preocupación particular, seguramente Verónica les contestará.
sus dudas. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Fue cerrar con esta sesión de poner al estudiante en el centro de interés del proceso de enseñanza-aprendizaje, del proyecto educativo del ENEO, de otras instituciones de salud que nos acompañan. Creo que es muy importante. Las siguientes webinars estarán muy dirigidas a poner precisamente las preocupaciones de los estudiantes. Estamos armando una serie de webinars donde el protagonista va a ser el estudiante, cómo vivieron, cómo lo aprendieron, qué preocupaciones tienen, qué propuestas estarán haciendo los propios estudiantes desde su perspectiva. Vamos a hacer varias sesiones con ellos para que podamos interactuar y que ellos también adquieran un nuevo rol protagónico en este proceso educativo. Muchísimas gracias a la maestra Verónica Luna por su participación en esta sesión de webinar, a la doctora Sofía Elena Pérez Humano por su conducción y a todos los asistentes. Quiero decirles que en estas 8 sesiones hubo cerca de 1,500 participantes, que hubo participación de países como principalmente de México, pero también estuvieron conectados profesores y profesionales de la salud de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. La mayor población fue de México, pero también otros colegas de otros países estuvieron conectados. Muchísimas gracias a todos. Nos veremos en la siguiente emisión de los webinars del reto que vamos a enfrentar con los estudiantes desde la voz de los estudiantes. Muchísimas gracias a todos y estaremos viéndonos pronto. Gracias nuevamente, maestra Verónica Luna, por su excelente participación y a la maestra Sofía Pérez Humano por su conducción. Gracias, David, por todo el apoyo tecnológico que das, a la maestra Celia Ramírez, que hoy no nos pudo acompañar, pero que seguramente estará en comunicación en breve con todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el próximo.